Recuerdo aquellas máquinas que yo veía que vendían en Japón, en Inglaterra, 250, 400 centímetros cúbicos, motor de 4 cilindros, una auténtica réplicas ligeras, rugientes, que cogían vueltas, auténticas máquinas de carrera en diminuto. Y yo pensaba que eso ya sería imposible, que eso ya, vamos, un sueño. He soñado años con tener una. Y yo no sé si esto es un espejismo, ¿qué es? Si es que me estoy volviendo loco o qué es lo que pasa. Estamos en 2024 y yo creía que era imposible ya que eso, el resurgir de esas máquinas. Y sin embargo... Muy buenas, damas y caballeros, bienvenidos al parque de atracciones Ninja, en el cual le presentamos la atracción principal y más divertida que se hayan encontrado nunca, la ZX4RR, pluricilíndrico, revoluciones todas las que quieras, sensaciones racing a más no poder y un mundo de diversión, pues eso, al alcance de los muy poquitos que sean capaces de sacarle realmente el jugo a esta máquina derivada auténticamente de las superbikes de circuito, pero toda a escala pequeña. Y es que yo tenía muchas ganas de subirme a esta moto, una moto muy diferente. Estamos muy acostumbrados a las bicilíndricas, que parece ser el concepto o digamos la tipología de motor que, bueno, por cuestión de costes está arraigándose hoy en día en nuestro mercado. Pero son motos que, aunque van muy bien, ofrecen mucho par y son muy fáciles de llevar, no tienen nada que ver con el rugido y las revoluciones de una auténtica moto, pues eso, que inspira totalmente a las carreras. Y yo soy de los que digo que vamos a disfrutarlo esto mientras nos dejen. Y por cierto, no os despistéis en Almería. Libermoto tiene todas las Kawasaki que podáis desear. Bueno, y vamos a ver cuál es la ergonomía, cómo nos acoge esta moto, que ya de entrada es de un tamaño, pues, digamos, pequeño o mediano, un tamaño mediano. Esto obviamente es relativo siempre, ¿no? Pero claro, si vienes de una Ninja 125, esta te va a parecer un maquinón muy grande, pero si te bajas de la ZX6 o de la 1000, pues se nota que es todo un poquito más compacto, lo cual yo agradezco. Yo con mi 1.72 y con mi fisonomía, yo creo que este sería el tipo de moto, aunque he corrido toda la vida con las grandes, con las superbikes, pero yo creo que este tipo de medidas es las medidas de mi cuerpo. Así que de entrada me encuentro muy bien aquí. Luego, la posición, nada más que te subes, me recuerda rápidamente a las NSR con las que yo corría en Criterium hace muchísimos años, que eran unas ondas de producción, también estilo carretera, y en las cuales te encontrabas bajito de asiento y con el manillar cerquita y un poquito alto, así. Total, era una posición ideal para controlar en las carreras que hacíamos en los circuitos urbanos de Murcia, Alicante y toda aquella zona. Y era una posición que me encantaba. Con lo cual podéis intuir que esta posición me encanta. Pero ojo, estoy hablando desde el punto de vista un poco de carreras, pero es que esta moto es muy deportiva. Además, en esta versión que lleva la doble R. Por lo tanto, con mi 1.72, fijaros, ahora mismo tengo los dos pies tocando plenamente con ellos en el suelo. Con lo cual, pues obviamente llego muy bien. Ahora, eso se suele pagar, efectivamente, cuando subes el pie aquí y pones el pie aquí para la estribera, pues fijaros el ángulo. El ángulo este, pues bueno, es importante, el de la rodilla, el de la pierna, porque lleva las estriberas muy levantadas para un asiento bajito. Con lo cual, si bien la postura de mando de manillar no es muy baja, se llega muy bien y para ser una moto deportiva es relajada, pues sí que ya al poner las estriberas cambia un poco, porque ya te obliga, en vez de apoyar en los pies, a apoyarte un poco adelante. Lo digo porque es una moto deportiva que es cómoda, yo la veo cómoda dentro de lo deportivo, pero no nos confundamos con otras motos que hay, incluso dentro de la misma familia de Kawasaki, como pueden ser las Z650 o la 500, que son un pelín más relajadas, o la propia Ninja 7 también, la híbrida, son un poquito más relajadas en cuanto a estriberas, un poquito quizás más altitas, sobre todo en la Ninja 7 de asiento,
Y el manillar pues aproximadamente igual, incluso un pelín más bajo que aquellas que estoy mencionando. Bueno, pues son pequeños detalles que hay que tener en cuenta, y como digo, pues eso sí, se llega muy bien al suelo. Y luego ya, una vez que echas los mandos, pues el control aquí es total. El control es total porque lo tienes todo muy cerca, lo agarras muy bien, pero no necesita de todas formas, dado a la inmensa estabilidad de esta moto que he notado que tiene en carretera, no necesitas estar peleando con los manillares como lo harías con la 1000 al acelerar, acelerar y se movería y tendrías que pelear para meter a las curvas. Esto nada, esto no lo necesitas, pero si lo necesitas, pues está aquí muy cerca. Luego, por último, claro, cuando estás al ataque, metes aquí los codos, cierras, va metiendo marcha utilizando el quick shifter, que es como se disfruta uno de esta moto. Y aquí, por mucho que quieras, como habéis podido ver, pues en este vídeo, pues el casco es que no entra, es que no hay manera de utilizar esta pequeña cupulita. Y la moto, pues hombre, coge una velocidad, puedes ver, esta moto puede ver en carretera, en una zona donde se pudiese, podría ver los 200 km/h de largo. Y obviamente pues bueno, no se puede ir a esa velocidad, pero si pudieras tampoco podrías, porque mucho tiempo, porque el aire te maltrataría. Una cupulita 4 dedos que no sea tampoco muy larga hacia acá, porque entonces pum, le darías con el casco aquí, le daría aquí con el casco, pero que fuese 4 dedos más alta para que te desvíes por encima del aire y ya te dejaría acoplar. Por lo demás, pues nada, como digo, medida muy sencilla, muy mediana, talla mediana, pequeña y bajita. Para personas que no sean muy altas, pueden. Personas que sean altas, ojo, atención, porque bueno, aquí se complica, se les complica con este asiento tan bajo, aunque pues siempre se pueden hacer modificaciones de asiento o incluso probar estas cosas que venden en AliExpress, que puedes ponerlo aquí y elevarte un poco la medida, aunque sea solo para probar y buscar. Yo soy muy meticuloso en buscar la posición correcta en la moto, en la que vayas cómodo, en la que la domines y vayas cómodo, ¿no? Ese equilibrio. Y si yo pusiera esto, si esta moto fuese para mí, y yo pusiese esto aquí, pues a lo mejor digo, pues sí, mira, con 2 centímetros más, pues bueno, pues a lo mejor haría este asiento bien hecho en un tapicero, pero con 2 asientos más. Bueno, pues son ideas sobre lo importante que es, pues, acomodar la ergonomía, los mandos, las medidas, los ángulos y todo a las preferencias del piloto y a los mejores hábitos de conducción. Bueno, este es el cuadro TFT de esta máquina, ya visto también en otros modelos Kawasaki, el cual se ve muy bien, la información es muy está bien colocada, bien distribuida, y lo único que he hecho en falta es que fuera un pelín más grande, pero se ve bien en esta moto porque está bastante cerca del cuadro, con lo cual no hay problema. Y los mandos, pues tenemos aquí esta piña derecha, que aquí tienes el arranque hacia abajo, botón de selección para seleccionar menús, y igualmente la piña izquierda, que la única novedad es que tiene aquí también este botón arriba abajo para seleccionar los diferentes modos, y este botón de lap, que supongo que como su nombre indica, pues es para cronometrar los tiempos por vuelta si la usas en circuito. Así es que bueno, si la moto es ya de por sí un juguete, pues eso, para divertirse muchísimo en carreteras, también es necesario que pueda ser utilizada, pues eso, en el día a día, en ciudad, en tu pueblo, en la zona urbana donde vivas. Y aquí de decir que en mi prueba, pues vi que llevándola a pocas revoluciones, el motor, a pesar de tener poco par por la baja cilindrada, se deja llevar muy bien. Entonces, excepto alguna vez que tose, tuve un par de veces que tosió al abrirle el gas hablo de menos de 3000 vueltas, que es un régimen muy bajo para este motor. Se deja llevar muy bien, como el cambio es suave y la dirección es ágil, la moto se mueve ágilmente, la postura no es demasiado agresiva, con lo cual pues te puedes mover. Una moto que la gente cuando la oye llegar piensan que, claro, por el sonido a 4 cilindros, piensan que va a una 600, a una 1000, eso sí, la moto llama la atención por el sonido, nadie espera que sea una 400, pero que bueno, que tiene, pues eso digo, por las medidas y por su agilidad, tiene todas las condiciones y la suavidad de motor para ser llevada sin ningún problema en el día a día. ¿Y cómo va en autovía? Pues en autovía aquí ya hay que decir que bueno, que el motor, esa suavidad del motor sigue notándose aquí. En este caso, como ya la llevas un poquito más revolucionada aquí en ciudad,
lo que notas es que la ausencia de vibraciones, eso es muy agradable, muy agradable. La posición es cómoda, pero no tenemos protección, prácticamente ni de hombros, de cabeza tampoco, por mucho que te quieras agachar, el casco se lo traga todo, e incluso los hombros y los brazos, el carenado es muy pequeñito. El motor empuja muy bien en autovía, pero sobre todo es la estabilidad y el aplomo que siguen manifestándose en este medio. 4 cilindros, 400 centímetros cúbicos, llevo un rato aquí tirado en el suelo y lo que me gusta es la maravilla de la miniatura y las vueltas que coge este motor que apenas puedes ver por aquí entre los carenados. Pero no solo eso destaca de esta moto, sino que, bueno, hay cosas que me gustan. Por ejemplo, cuando veo que la llanta de una medida contenida, neumático de 160, para no llevar un exceso de goma. Y todo me gusta porque es un equilibrio, es una moto deportiva, pero que no es abrumadora y que tampoco exige neumáticos enormes, cadenas enormes, sino una cadena de un paso medio, de una medida mediana, digamos. Y todo eso me gusta, ¿no? Porque es más simplicidad, menos también coste de mantenimiento en ese aspecto. Y por supuesto, en esta versión RR, fijaros la maravilla de amortiguación regulable Showa que lleva aquí detrás. Fantástico, que es un gran responsable junto a la horquilla del enorme y fantástico funcionamiento de la parte ciclo. Y si te tiras por el otro lado, pues nada, yo sigo disfrutando la maravilla de un motor más pequeño, porque, claro, habiendo preparado y competido con motos de 1000, que son motores más grandes, yo agradezco que todo sea más pequeño, más ligero, a la hora de manipularlo, prepararlo, en fin. Fijaros aquí la fundición, cómo se ven los diferentes acabados del aluminio, del cilindro, de la culata. Este motor debe ser una maravilla de verlo desmontado y demás. Pero bueno, además del motor, el cepillado del escape también me gusta mucho de esta Kawasaki. El acabado del cepillado del escape es muy bonito, pues al igual que toda la moto. Y este equipo de frenos, que ahora también lo podemos ver bien de cerca, es simplemente fantástico. Es fantástico cómo detiene esta moto, la detiene muy muy bien, son frenos de carrera, de lo mejor que he probado. Y bueno, es otra de esas cosas que te engancha absolutamente a estas siglas. No os perdáis el rugido completo y el análisis de la gráfica en un vídeo separado. Ping, 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 venga, arriba, abajo, subir, 14.500, cambio, baja, reduce el blipper, ping, 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 otra vez, frenar, tumbar, no te cansas, es un disfrute que te puede volver loco, hay que tener cuidado, esto es súper adictivo y hay que tener muy claro no pasarse porque puedes perder el control total. Vaya 2 días con esta máquina, con esta ZX4RR. Yo sinceramente era escéptico. Cuando salió esta máquina dije, sí, muy bien, una máquina que sube de vueltas, demás, que imita aquellas 400 que se vendían en Japón, todo eso muy bien, pero claro, la cifra de potencia interesante, 77 caballos, más el runner, pero digo, ¿y qué pasa cuando con el peso? Los 188 kilos. Entonces yo echaba cálculos y dije, pues no la veo tan interesante. Me parece que hay máquinas en el mercado, llámese Yamaha R7 y otras que podrían ser igual de
teóricamente rápidas en cuanto a aceleración, en cuanto a manejabilidad, por el ratio peso-potencia. Y estaba equivocado. Y estaba equivocado porque efectivamente esas máquinas, algunas pueden ser igual de rápidas, pero ninguna ofrece las sensaciones de esta Kawasaki. Y es que es una moto de carreras en pequeñito. Me ha recordado absolutamente todos mis años de carrera, sobre todo con las Superbikes, con las Yamaha R1, con las BMW S1000RR, pero todo en pequeño, en compacto, es decir, no intimida. ¿Quién sale hoy a la carretera con una S1000RR e intenta llevarla a 12, 13, 14.000 vueltas? Bim, 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 por todos lados. Pues está claro que o termina haciéndote daño, matándote, o en la cárcel. Y esta moto, sin embargo, te permite todas esas sensaciones, pues digamos que a una escala reducida. Todavía se va rápido, todavía se divierte una barbaridad porque vas revolucionando la moto y demás. Y entonces es absolutamente espectacular. ¿Qué es lo que más me ha gustado de la moto? Lo que más me ha gustado de la moto entera. Pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que yo esperaba que todo se basase en el motor. 4 cilindros de 400 centímetros cúbicos, ese régimen de vuelta, run air, la potencia, el bufido del escape, ¿no? El chillido del motor. Pensaba que todo se iba a basar ahí y que esta moto, todas las sensaciones iban a venir buenas, iban a venir de disfrutar eso, ¿no? Ese corazón. Y de nuevo me he equivocado. No es que me haya equivocado, es que no sabía que Kawasaki era capaz de hacer una parte ciclo como han hecho en esta 400 tan impresionante. Una moto con una estabilidad y con un aplomo que no recuerdo nada más que de motos de carrera. Qué bien plantada va. De hecho, me recuerda no a cualquier moto de carrera, de las todas que he llevado en mis 30 años, no. Me recuerda a las que he llevado en la Isla de Man en los últimos años, cuando ya he sabido poner las suspensiones para ir en carretera a muy alta velocidad sin descontrolarte y poder ir seguro a muy alta velocidad. Bueno, pues parece que esta moto la han puesto a punto para eso, para correr en la Isla de Man sobre baches, porque no se descompone, por donde pasen no se mueve. Es decir, si tuviera que correr en la Isla de Man con esta moto, no le tocaría en nada las suspensiones en esta versión RR. Absolutamente impresionante. Así que bueno, ¿para quién es esta moto? Pues esta moto es para varios tipos de personas. El quemado de toda la vida, que ha tenido muchas motos R y demás, puede coger esta moto y disfrutar eso que ha disfrutado en otras motos R, pero en un tamaño compacto y sin tener los problemas de potencia excesiva, velocidad excesiva y también peso excesivo. La manejabilidad es tremenda, ¿no? Entonces puede tener ese disfrute en versión compacta. Expilotos de carreras, cualquiera que haya competido en carreras, yo creo que este es su juguete. Esta es la máquina hoy día en el mercado europeo o español que más te recuerda a una moto de carrera, sobre todo si has corrido en 4 tiempos en motores de varios cilindros. Y luego en realidad para cualquiera. ¿Por qué para cualquiera? Porque la posición es muy relajada, se lleva bien, y porque si no quieres llevarla a 14.000 vueltas todo el rato y la quieres llevar a 6, 7, 8, es una dulzura, es una maravilla. La suavidad del cambio, del embrague, como todo está reducido, como todo es pequeño, no tienes esas inercias al reducir, al frenar, que te cansan tanto de las superbikes, ¿no? Que tienes que estar tan físicamente fuerte, o venirte a sitios como este, al circuito, a poder realmente exprimirla. Pues no lo necesitas. Entonces esta moto en realidad pues puede ser para cualquiera que quiera esta estética y que quiera este sonido finísimo y maravilloso de un 4 cilindros, en este caso con esos pistoncillos de 100 centímetros cúbicos. Así que esta ha sido una prueba especial para mí, porque ahora tengo un problema, y es que yo pensaba que con mi Moto Guzzi me iba a pasear y divertirme plácidamente por las carreteras y disfrutando mucho de otro estilo de conducción, pero resulta que la cabra tira al monte y ahora tengo un verdadero problema. Qué máquina, qué bonita, qué sensaciones cambiar arriba de vueltas, el quick shifter, cambiar rápido, tumbar con el motor muy arriba de vuelta y salir, estirar.
El que ha sido piloto lo entiende y esta Kawasaki te lo recuerda. Así que esto es la ZX4RR.